Bueno, aquesta exposició la dedico a totes les dones perquè les dones som com una flor. Embelleixen la nostra vida amb la seva presència, amb la seva tendresa, amb la seva delicadesa, amb el seu romanticisme, amb la seva fertilitat, amb la seva bellesa exterior. I algunes, si teniu la fortuna d'arribar a conèixer-les bé, amb la seva bellesa interior. Es una sollanera nacida en Vilaza de Monterrey, Ourense, que se trasladó a nuestro pueblo junto a su familia cuando tenía 16 años. En una entrevista que ha concedido al diario de Sollana, ha reconocido que está muy contenta de ser y haber vivido en este pueblo, porque ha conocido gente increíble y ha sido muy feliz aquí. Yo, como concejala de Cultura y en representación del Ayuntamiento, también quiero decirte que estamos muy contentos de tener jóvenes en Sollana como tú, que están entregados a la cultura y al deporte, y que dedican su tiempo libre a la lectura, a la música, a la pintura, a la fotografía, al teatro, y así un largo etcétera que reúne la cultura en general. Bueno, ya creo que nos han ido poniendo un poquito en situación, Miguel y Ana, ahora también un poquito hablando de que el libro trata de erótica, de romántica, ¿vale? Pero es sencillamente una historia de amor. Siempre he dicho que cuanto más azúcar, más dulce, y lo veo desde ese punto de vista, pero quiero que os quedéis especialmente cuando lo leáis, que os atrape la historia igual que me atrapó a mí cuando la fui creando,
y que es de amor, y creo que el amor, bien sea desde los amigos, desde los padres, desde tu pareja, es lo que llena nuestro día a día y creo que es por lo que luchamos todos.